Poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Hola, Rodrigo Bravo. ¿Cómo estás, Juanma? Hace 4 horas que no te veo. 5. Sí, pues máximo 5. Máximo 5, sí, estuvo intenso. Creo que este es el debate. Archie tuvo su tono más bien en conseguir preguntas contra preguntas de los periodistas, mucho enfrentamiento entre periodistas y candidatos, pero lo que vimos ayer en Anatel, de partida del último debate, donde tenían que salir a jugar los candidatos presidenciales sus últimas cartas, y en cierta medida lo hicieron. Yo no te sabría decir, Juanma, cuál es el titular del debate o quién ganó el debate, pero sí podemos hacer un análisis uno a uno de lo que marcó esta jornada y cómo esto les puede ayudar a lo que viene en las últimas horas ya de la elección. Hoy día es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. A 6 días de que finalmente los chilenos decidan quién pasa a segunda vuelta, cuando pareciera ser que Janet Jara tiene ese camino ya ganado, pero en la derecha hay mucha incertidumbre. Antes te quiero contar una parte del backstage que fue muy interesante. Yo fumo cigarro y en TVN tiene una terraza habitualmente donde estaba el cóctel con pantallas gigantes para ver el debate. Me pidieron cigarro, todo Chile Vamos y Republicano. Tanto así que un día, en un momento, una de las figuras políticas me dice: tú eres el Juan Sutil de los cigarros para la derecha. Me dejaron la cajetilla vacía. Así de nerviosos estaban porque, primero, vamos con Chile Vamos, Evelyn Matei, que comenzó el debate muy sólida, muy fiel a su estilo, marcando no solo porque dijo nos vamos a la cresta, sino porque redondeó muchas ideas que habían quedado en el aire en materia de seguridad, hizo un emplazamiento a José Antonio Kast, no lo deslizó porque lo dijo con todas sus letras, que no era necesario estos vidrios blindados, porque la gente no anda comúnmente con vidrios blindados a raíz de lo que ocurrió en el acto de cierre de campaña de Kast en la región de Valparaíso. Y en ese instante, yo te diría que además del nervio que vivía el comando y los políticos cercanos a ella, parte de su equipo, estaban contentos, estaban sintiendo que se había marcado la agenda de alguna manera con ese tipo de declaraciones, y por supuesto será parte de lo que hoy día vamos a revisar durante el día de lo que ocurrió en la noche de ayer. Ese gran momento, creo, de Evelyn Matei después se desdibujó un poco, titubeó en algunas respuestas, no tuvo certezas en algunas, pero logró marcar algo que no estaba claro en su campaña, que es ponerle nombre y apellido a muchas de las medidas que estaban en el aire. Y nos regala, finalmente, Johannes Kaiser, pero con ella, que en el momento de su cumpleaños, pasado a las 12 de la noche, porque estaba de cumpleaños Evelyn Matei, 72 años si no me equivoco, le regala esta rosa, y esa termina siendo la foto del debate, con ella agradeciéndolo, con algunas palabras ahí en alemán, que se replicó además en camarines, porque uno tiene acceso ahí a distintos lugares donde la gente no puede estar, y llegó el equipo de Evelyn Matei a cantarle cumpleaños feliz y se volvió a encontrar con Johannes Kaiser mientras había un caos entre los periodistas y los candidatos por los puntos de prensa. Ya podemos entrar ahí. Johannes Kaiser, muy fiel a su estilo, con certeza y dureza para contestar todas las intervenciones. Yo lo he dicho otras veces acá, es un candidato que no titubea y que responde todo lo que le preguntan, pero de alguna manera la tiró para el córner, en particular la pregunta que le hiciste tú, Juan Manuel, respecto al indulto a mayores de 80 años, pero qué ocurría si esto pasaba con alguna persona que hubiese cometido otro delito, por ejemplo, una violación, le planteas tú. Y ahí no responde directamente, salvo que dice en un minuto, si no son un peligro para la sociedad, habría que analizarlo caso a caso. Pero además, horas antes o minutos antes, cuando él llega a las instalaciones de TVN, donde se realizó el debate de Anatel, plantea la posibilidad de realizar un plebiscito para terminar con lo que ocurrió entre el 73 y el 90, pero en particular él hablaba de los exonerados políticos, cosa que tú le rebatiste en varias oportunidades que no era necesario, más bien la necesidad es de perfeccionar, profesionalizar la investigación que ha identificado en varios casos y en épocas de la historia, con algunas cifras erróneas en algún momento, de la cantidad de exonerados políticos que hay en el país. Johannes Kaiser, fiel a su estilo. José Antonio Kast creo que queda de alguna manera al debe, porque hay ciertas preguntas que él evita contestar directamente, y ya hay varios temas que han estado en esa sintonía. No ha logrado explicar bien
el reajuste del gasto fiscal. Ayer no quiso entrar con certeza en la agenda valórica, porque en cada una de las preguntas él dice, ustedes saben lo que pienso. Los candidatos trataron de emplazarlo, Marco Enríquez en particular, por su rol respecto a la píldora del día después, y ahí deja algunos flancos. Este era, dicen del equipo de José Antonio Kast, que era un debate muy difícil. Por supuesto, el con más sintonía. Hoy día vamos a revisar bien el rating, pero en algún momento, Juanma, habían 3 millones de personas conectados. Casi 3 millones de personas. Claro, viendo el debate. Vamos a ver hoy día porque hay una explicación técnica. El debate cuando hay una transmisión simultánea de los distintos canales se bloquea y saca el resultado final en las próximas horas. Pero ¿qué decían de José Antonio Kast? Que había sorteado bien las preguntas, que puso los ejes que él quería sobre la mesa, en particular en materia de seguridad, que logró de alguna manera enfrentarse directamente a Janet Jara. Eso lo provoca él, pero también lo provoca Jara, y ahí se da una disputa de los que las últimas mediciones dicen será el enfrentamiento de segunda vuelta, ya pensando en esa instancia. Y ahí me detengo en Janet Jara, que creo que hizo un muy buen debate ayer en temas que ella se manejaba, pero que han marcado la agenda. Lo conversábamos en comerciales, Juanma, lo que tiene que ver con la propuesta para la rebaja del precio de la luz, pero también este salario vital, salario mínimo. Matei te hace la distinción entre ingreso vital y salario mínimo, que por supuesto tiene una distinción que tú se la precisaste, pero se apropia de los temas y marca un punto de inflexión, quizás el más duro, respecto a su relación y continuidad con el gobierno de Gabriel Boric. La habían emplazado varios candidatos por ser ella quien hoy día representa la continuidad, y la candidata del oficialismo, ella precisa oficialismo más democracia cristiana para abrir un espacio, un espectro para conseguir votos, pero ella estuvo con la decisión clara, objetiva y dura de distanciarse de Gabriel Boric. Lo hace al menos en dos momentos bien intensos al momento de la transmisión. Uno, cuando le preguntan por el gesto de Gabriel Boric al presidente de Argentina, Milei, donde él no se para saludarlo en el marco de la asunción del presidente de Bolivia. Ella dice que ella no lo habría hecho, lo dice clarísimo, que no comparte ese tipo, que son personas distintas, y ella habría actuado de otra manera. Pero cuando le pregunta, si no me equivoco, Iván Núñez, por cuál es el peor momento del gobierno de Gabriel Boric, tampoco titubea y dice que es la acusación o todo el caso Manuel Monsalve, la demora en la toma de decisiones, que la compara con lo que ella hizo con un subsecretario, con el subsecretario de Trabajo, cuando estábamos en medio de la discusión previsional, que ella lo saca inmediatamente ante una denuncia en su contra. Se desmarca de Gabriel Boric, y también ahí hay una estrategia clarísima de buscar electorado para crecer en la segunda vuelta presidencial, porque todas las mediciones que vimos antes de la veda la ponen en un primer lugar, que creo que es lo que va a pasar. Hay quienes apuestan a un 35% de los votos, los más optimistas, los más realistas, dicen otros, un 28% que debiese ser la cantidad de votos que ella saque, poniéndola en el primer lugar de la elección, pasando a segunda vuelta primera, digamos, que salvo Gabriel Boric, no había habido otro candidato presidencial que ganara la presidencia de la República, habiendo pasado en un segundo lugar a esta segunda vuelta. Y de ahí nos vamos a... No sé si compartes tú, Juanma, pero creo que hizo un muy buen debate Marco Enríquez Ominami. Tiene una capacidad de responder con certeza a muchas propuestas. Él puso propuestas sobre la mesa, emplazó a los candidatos a que no tienen financiamiento. Y él entrega con cifras concretas cuánto va a costar cada una de las propuestas que él pone sobre la mesa. Claro. Y eso creo que le da un relato que da certezas, que no sale a arriesgar tanto Marco Enríquez Ominami, pero sí emplaza en particular a los candidatos de la derecha. Muchos decían, como hemos conversado en otras oportunidades, esta es la primaria de la derecha, el conflicto está allá, apuntemos hacia allá y no nos demos entre nosotros los candidatos de izquierda. Así que, a mi juicio, Marco Enríquez es un buen debate. Pasó sin penas ni gloria Harold May Nichols en esta oportunidad. Creo que los dos episodios que vivió en el último tiempo, el asegurar que y confesar que había mentido respecto a su voto del sí y el no. Primero dijo por el no, después dijo por el sí. Y el enfrentamiento a golpes que tuvo con un ex periodista deportivo en un estacionamiento. Dos cosas que lo alejaron un poco de la ciudadanía, y se lo preguntaba también, si no me equivoco, perdone si me equivoco en algunas cosas, pero estamos trasnochados todos. Voy a pedir un auspicio de una bebida energética ya a esta altura, porque es la forma de resistir a estas semanas que nos quedan de elecciones.
Eduardo Artés creo que es uno de los momentos más tensos, Juanma, que es tu pregunta respecto al asesinato de Jaime Guzmán, el secuestro de Cristian Edwards. Si bien explícitamente él no lo defiende, de alguna manera lo justifica, apelando al contexto histórico, y ese contexto histórico tiene de alguna manera una relación a darle validez a hechos de violencia graves que vivió el país, terminando, o sea, en medio de la dictadura y terminando la dictadura con los casos que recién planteaba. Eso generó, fíjate, en el backstage del debate donde estaba yo, el impacto de la UDI en particular. Estaba hartos personeros de la UDI, Guillermo Ramírez, Juan Antonio Coloma, en el lugar del debate, y hubo una crítica velada a Eduardo Artés en ese minuto, porque tocarle a Jaime Guzmán a la UDI es un punto muy delicado. Y por último, el último minuto para Franco Parisi. Algo le pasó en términos de modulación. Creo que estaba un poquito enredado, trabado con la lengua. No en lo más básico, hay quienes comentaban que él le había diseñado o recomendado la vestimenta porque tenía rayas y cuadros entre su corbata y su chaqueta, eso más coloquial por supuesto, pero también apuntó a ese voto femenino, que es una de las claves de esta elección, con poca relevancia finalmente, pero con un gran impacto en redes sociales, que eso es parte de lo que valora el comando de Franco Parisi, que ha sido uno de sus puntales, Juanma, en esta campaña de primera vuelta. Ya, ¿hay algo que te haya... de así tú dirías, del debate? Tomo esto y es lo que a mí más me llamó la atención o me generó ruido. O sea, ruido y tensión creo que es la pregunta de Eduardo Artés respecto al asesinato de Jaime Guzmán Y el secuestro de Cristian Edwards. Creo que ahí hay un punto que si Eduardo Artés tuviera posibilidades ciertas de ser candidato que pasara a la segunda vuelta, le habría provocado un efecto negativo su respuesta. Claro, como él no tiene esa posibilidad en ningún caso, pasa un poquito la irrelevancia, pero creo que ahí hay un momento muy tenso y que genera escozor en varios sectores de la población. Y de ahí creo, Juanma, que el inicio de Belín Matei respecto a la situación de seguridad que vive el país y a la utilización de vidrios blindados por parte de José Antonio Kast fue otro momento bien relevante del debate.